En abril de 1945, el Ejército Rojo llegó hasta las puertas de Berlín, es decir, el corazón del Tercer Reich. Las tropas soviéticas dieron rienda suelta a su odio y descargaron una lluvia de fuego sobre la ciudad. La capital de Alemania quedó completamente devastada, llena de cráteres de bombas y edificios desplomados. En las calles se acumulaban cadáveres de humanos y animales, y los defensores no lograron oponer una resistencia eficaz. Eventualmente, cuando los comunistas tuvieron el camino despejado, dieron inicio a una salvaje campaña de violaciones. Las alemanas fueron ultrajadas y sometidas a vejaciones terribles, y ni siquiera importaba que tuvieran 8 años u 80, ya que igualmente podían convertirse en víctimas. En una ocasión, una mujer mantuvo una inquietante y esclarecedora conversación con un soldado ruso. Ella lo recuerda de la siguiente manera: me contó que unos soldados alemanes asesinaron a los niños de su pueblo natal, acuchillándolos o estrellándoles el cráneo contra los muros. Continuó diciendo que ahora los soviéticos querían pasarle factura a Berlín, es decir, a nosotros. Esos mismos rumores los escuché en otros lugares. Días antes, mientras hacía fila para comprar agua, escuché varias veces la misma frase: los alemanes también hicimos cosas atroces. En el fondo, esto era lo que explicaba la brutalidad del Ejército Rojo. Años atrás, durante la Operación Barbarroja, la Wehrmacht había emprendido una campaña de crímenes aberrantes que quedó grabada a fuego en la memoria de los soviéticos. Las comunistas sufrieron un destino abominable, y fue esto lo que condujo a muchos soldados soviéticos a vengarse con los mismos métodos. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos cómo fueron torturadas las mujeres durante la invasión de la Unión Soviética. La invasión de la Unión Soviética, conocida con el nombre clave de Operación Barbarroja, comenzó el 22 de junio de 1941. Se trató de una de las mayores movilizaciones de la historia, algo que queda demostrado al revisar sus cifras. El ejército que se lanzó a la conquista estaba compuesto por 3,5 millones de hombres, 3.600 tanques, 27.000 aviones, 17.000 piezas de artillería y 750.000 caballos. Su deber era entrar al territorio comunista a sangre y fuego, destruir sus defensas y apoderarse de sus campos petrolíferos. Las tropas marchaban confiadas y alegres, seguras de que la clásica táctica de ataques relámpago les traería una pronta victoria. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban, y lo que se suponía que sería una breve campaña de 3 meses terminó por estancarse y convertirse en un cruento frente de guerra. A través de discursos y comunicados, Hitler dejó en claro que la lucha contra los soviéticos debía ser violenta, inescrupulosa y fulminante. Ordenó a sus generales librar una batalla de aniquilación, de manera que la Wehrmacht tenía carta blanca para cometer toda clase de crímenes aberrantes. Las matanzas, el saqueo y las violaciones masivas no serían en el frente oriental delitos a ser castigados, sino actividades toleradas e incentivadas por los oficiales. De acuerdo a la ideología nacionalsocialista, los soviéticos pertenecían a la raza eslava, considerada inferior a la raza aria, por lo que su sufrimiento no estaba mal visto. El ejército alemán recibió la orden de fusilar a los dirigentes políticos capturados durante la contienda. Sin embargo, también fueron ejecutados miles de prisioneros de guerra, soldados comunes que no tenían ninguna clase de responsabilidad de mando. Esto causó que gran parte de la población femenina de la Unión Soviética perdiera a sus maridos, hermanos, padres e hijos, dejándolas solas al cuidado del hogar. Cuando los germanos ocupaban una aldea, se encontraban con que las mujeres estaban indefensas, y era entonces cuando desataban una cacería sobre ellas. Las violaciones eran vistas como una táctica de guerra más, algo aceptable siempre y cuando se cometiera contra eslavas, y una forma de sembrar el terror en el corazón de los enemigos. Frecuentemente, una vez que los alemanes terminaban con ellas, las asesinaban. Escuchemos ahora el testimonio de Naum Eppelfeld,
un joven de 13 años que en su diario íntimo contó lo que ocurrió cuando su aldea fue invadida por los nazis. Todo comenzó con un bombardeo aéreo que obligó a la población a refugiarse en el sótano de un hospital. Sentíamos que algo terrible estaba a punto de pasar. Cuando llegó la noche no había luz. Estábamos sentados en la oscuridad uno al lado del otro, hablándonos en susurros. Súbitamente oímos que en el piso de arriba un grupo de personas ingresó al hospital y comenzó a ladrar órdenes en un idioma extranjero. Se oyó el ruido de un tiroteo y vidrios rompiéndose en añicos. No había duda de que se trataba de los alemanes que habían conquistado nuestro pueblo. Luego de un rato, 2 soldados bajaron al sótano donde nos estábamos escondiendo. Uno por uno alumbraron nuestros rostros con linternas hasta que finalmente se detuvieron en una chica. Era la hija de nuestro vecino llamada Guste, que en aquel entonces tenía 14 o 15 años de edad. Se la llevaron a un cuarto vacío y la violaron. Poco después, la fusilaron junto a sus padres. En ocasiones no solo eran ultrajadas por la tropa, sino que además eran secuestradas, subidas a camiones y trasladadas a burdeles militares. Allí eran obligadas a convertirse en meretrices para saciar los deseos de la Wehrmacht. Para completar la humillación, algunas eran tatuadas en el brazo con una marca que decía «Prostituta de Hitler». A partir de ese momento vivían una vida miserable, forzadas a acostarse con decenas de hombres todos los días. Muchas no pudieron lidiar con el trauma psicológico de la experiencia y decidieron suicidarse para ahorrarse el sufrimiento. Cuando los medios de comunicación rusos dieron a conocer los crímenes del ejército alemán, el escándalo se apoderó de la nación. La furia llevó a que decenas de miles de mujeres se unieran a las filas del Ejército Rojo, rifle en mano, listas para combatir a los nazis. Esto, sin embargo, conllevaba un peligro adicional, ya que la Wehrmacht tenía una política de no tomar a mujeres militares como prisioneras. Una excombatiente soviética lo recuerda de esta manera. Cuando capturaban a una de las nuestras, la fusilaban o la paseaban entre las tropas como si fuera un trofeo. Nosotras siempre guardábamos 2 cartuchos de municiones extra para suicidarnos. Una vez atraparon a una enfermera y la encontramos un día después. Le habían arrancado los ojos y los pechos y la habían penetrado con un palo. Hacía mucho frío. Ella era muy blanca y tenía el pelo canoso. Apenas tenía 18 años. Este tipo de actos eran castigados con severidad en el frente occidental, donde los oficiales germanos mantenían una disciplina más estricta entre la tropa. Sin embargo, en el frente oriental, estos delitos pasaban casi desapercibidos y eran tolerados siempre y cuando no afectaran el rendimiento de un soldado. Por lo general, para un comandante bastaba con reprender verbalmente al violador y luego dejarlo libre para que volviera a su unidad. Sin embargo, existían escuadrones cuya tarea específica era organizar la matanza de judíos inocentes. Estos grupos se llamaban Einsatzgruppen y fueron miles de mujeres, niños y ancianos los que perecieron en sus garras. Escuchemos el testimonio de un hombre que observó cómo los escuadrones de la muerte masacraban a unos indefensos. Me adentré en los bosques solo, aunque las Einsatzgruppen ya me habían adelantado y habían cavado las fosas. Los niños y las mujeres fueron llevados hasta allí y alineados enfrente del pozo. Les dispararon de manera que cayeran sobre las tumbas. No apuntaron a ninguna parte de su cuerpo en particular, sino que abrieron fuego casi a ciegas. El lamento de los moribundos era indescriptible, una escena que jamás podré olvidar. Recuerdo en especial a una muchacha rubia que había sido tomada prisionera, aunque no fue ejecutada en ese momento. Estaba a mi lado y me tomó de la mano mientras veía lo que sucedía. A ella la fusilaron después. Se desconoce cuál fue el número definitivo de víctimas de la Wehrmacht durante la Operación Barbarroja. Como era de esperarse, el ejército alemán no llevaba un registro formal de las mujeres violadas, ya que sabían que este tipo de información, si caía en manos de los aliados, podría luego ser utilizada en su contra. De todas maneras, se sospecha que fueron cientos de miles las que sufrieron vejaciones durante la guerra. Como te contábamos al inicio del video, la indignación que generó entre los soviéticos llevó a que una vez que el Ejército Rojo recuperara la iniciativa, buscara vengarse haciendo lo mismo con las alemanas.
De esta manera, el ciclo de violencia contra la población femenina volvía a repetirse. Como siempre sucedía en los conflictos bélicos, eran los inocentes quienes pagaban el precio de la sangre. Llegamos al final del video. Déjanos tu comentario en la bandeja de aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.